Hola, ¿cómo andan? Bueno, en este video vamos a hablar sobre la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica se rige a partir de dos cosas. Para hablar de una fuerza, primero tenemos que hablar de cuál es la dirección, ¿sí? Hacia dónde la fuerza mueve un objeto. Por ejemplo, lo relacionamos con otra cosa un poco más cotidiana. Si tenemos una caja, no es lo mismo que una persona agarre y empuje la caja hacia allá, que, por ejemplo, mismo estando acá, agarre y la arrastre hacia el otro lado. ¿Sí? Entonces, la dirección de la fuerza nos importa. Y la otra cosa que nos importa es el valor de la fuerza. No es lo mismo que yo empuje despacito a que yo empuje mucho más fuerte. Bueno, entonces dijimos, para definir la fuerza eléctrica necesitamos dirección y el valor, o lo que se llama la magnitud de la fuerza. ¿Cómo analizamos la dirección? Bueno, la dirección se va a analizar según el signo de las cargas. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si hay una fuerza eléctrica es porque hay cargas eléctricas en juego, ¿sí? Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, dos cargas positivas, estas cargas se van a repeler. Es decir, va a existir una fuerza que va a hacer que las cargas se alejen entre sí. Y las dos cargas se van a alejar con la misma fuerza, ¿sí? Eso es lo que se llama una ley de Newton, que tendríamos que haber visto antes de este tema, pero bueno, con la situación de este año no vamos a llegar a ver las leyes de Newton. Pero como se ve más adelante, no hay problema. Y créanme si yo les digo que cada acción tiene una reacción igual y contraria. Eso dice la tercera ley de Newton. Por lo tanto, estas dos fuerzas tienen que ser iguales. Entonces, dos cargas positivas, las cargas se repelen. Pero si yo coloco una carga positiva y una carga negativa, las cargas se van a atraer entre sí. Se van a intentar pegar una con la otra. Entonces, también va a haber una fuerza. Esta es una fuerza de atracción, ¿sí? Y bueno, la fuerza con la que se atraen en ambos casos es la misma. De vuelta por lo mismo que acá arriba. Este tercer caso es el mismo que el anterior, solamente que las cargas están cambiadas de lugar, pero tiene que haber una fuerza de atracción. Y cuando las dos cargas son negativas, también se van a repeler. Entonces, los opuestos se atraen, ¿sí? Positivo y negativo y positivo, los opuestos se atraen. Y las cargas del mismo signo se van a repeler. Entonces, analizando esto ya sabemos cuál es la dirección de la fuerza. Ahora nos falta saber cuál es la magnitud. O sea, cuándo esta fuerza que yo dibujé acá en rojo como una flecha es más grande y cuándo más pequeña. Y para eso tenemos que analizar la magnitud. Bueno, ¿quién es el que me dice cuál es la magnitud de esta fuerza? Bueno, el que estudió sobre cuán grande es una fuerza eléctrica es el científico Coulomb, ¿sí? Charles Coulomb, que postuló una ley que se llamó ley de Coulomb, que dice que esta fuerza eléctrica, ¿sí? Fe se refiere a fuerza eléctrica, va a ser igual acá es una constante universal, que se la suele llamar constante de Coulomb o constante eléctrica, y es un número que me sirve para arreglar esta fórmula. Porque al medir la fuerza, las cargas y la distancia, siempre me daban como proporcionales, pero no me daba exactamente lo que quería. Entonces siempre en las fórmulas de física, bueno, se les agrega constantes para que me den lo que yo quiero. Y después esa constante funciona para todas las cargas que yo quiera o la distancia que yo quiera. Por eso decimos también que es una constante universal, ¿sí? Es algo que nunca cambia, ¿sí? La constante de Coulomb es una, si quieren la escribimos, es esta. Es esta que escribí acá arriba. K va a ser igual a 9 por 10 a la 9. ¿Qué significa eso? Bueno, es un 9 con 9 ceros después. Básicamente son 9.000 millones. ¿Sí? Este número es 9.000 millones. Y esta es la unidad de la constante. Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Estas unidades me van a servir para poder cancelar las unidades de la carga y la unidad de distancia y que me quede en newtons, que es la unidad con la que se mide la fuerza. Se los presento, pero no vamos a trabajar mucho con cuentas, sino vamos a trabajar con proporcionalidades, ¿sí? Ahora vamos con eso.
Entonces estábamos leyendo la fórmula. Sabemos que la fuerza eléctrica es igual a K, que es la constante de proporcionalidad, le vamos a llamar así, por la carga 1 por la carga 2, si es el valor de la carga. Las cargas tienen un cierto valor, es decir, no es lo mismo tener una carga de 10 coulomb o de tener una carga de 50 coulomb. Sí, las cargas se miden en coulomb, justamente por este señor del que estábamos hablando. Y bueno, el valor de la carga afecta al valor de la fuerza. Mientras más cargado esté este objeto, que yo pongo acá, mayor va a ser esta fuerza que dibujo en rojo. Y lo mismo se aumenta la otra carga. Y esto lo tengo que dividir por la distancia que los separa al cuadrado. ¿Sí? O sea, si yo sé que la distancia que separa estas dos cargas es esta, que acá puede ser 10 centímetros o menos, porque a veces la distancia entre cargas es muy pequeña. Bueno, si yo conozco esta distancia de 10 centímetros, por ejemplo, bueno, esa distancia va a ser esta d que aparece acá, que está elevada al cuadrado. Y coloquialmente, lo que dice la ley de Coulomb es que la fuerza eléctrica es directamente proporcional al producto de las cargas, o sea, al producto entre estas dos cargas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Bueno, ¿pero qué es directamente proporcional? Bueno, directamente proporcional es que si una aumenta, la otra también. Pero no en cualquier cantidad tampoco. Sino que se mantiene la proporción, y de ahí viene la palabra directamente proporcional. Entonces, si yo duplico esta carga, por ejemplo, si antes era de 4, que ahora la dupliqué, es de 8, bueno, la fuerza eléctrica también se va a duplicar. Tiene que ver con eso. Si yo multiplico la carga por cierto número, la fuerza se va a multiplicar por ese mismo número. ¿Sí? Entonces, si yo duplico la carga 1, la fuerza se duplica. Y si después duplico también la carga 2, la fuerza se vuelve a duplicar. Entonces, si multiplico por 2 y multiplico por 2, en realidad estoy multiplicando por 4. Entonces, por ejemplo, si cada una de las cargas se duplica, la fuerza se cuadriplica. Bueno, y lo mismo si se triplicara o se quintuplicara, por ejemplo. ¿Sí? Y también si disminuye, si por ejemplo el valor de esta carga se divide a la mitad, entonces el valor de esta fuerza se divide a la mitad también. Ahora, ¿qué pasa con la distancia? La distancia el cuadrado de la distancia, ¿sí? por este que está acá, el cuadrado de d, es inversamente proporcional a la fuerza. ¿Qué quiere decir que sea inversamente proporcional? Bueno, que si aumenta la distancia, la fuerza va a ser menor. Y eso lo podemos hacer en un pequeño dibujo. Imaginemos dos cargas positivas. Esto vale para cualquier valor de carga, ¿sí? Las cargas pueden ser positivas, negativas, ambas positivas, ambas negativas, o una y una. Y el valor de la fuerza es el mismo, ¿sí? No importa el signo de la carga, sino importa cuán grande es la carga, ¿sí? Entonces yo voy a dejar dos cargas positivas, pero podría ser cualquier cosa. Podría ser positiva, negativa, 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 es lo mismo. Entonces, mientras más cerca estén estas cargas, mayor va a ser la fuerza. Ahora, mientras más las alejo, la fuerza va a ir disminuyendo, ¿sí? Por eso dice que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Si la distancia es mayor, más grande, la fuerza es más chica. Y si la distancia es menor, la fuerza es más grande. Y depende la distancia dos veces. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir lo siguiente. Si la distancia se duplica, como esto está elevado al cuadrado, en realidad es como que estoy cuadriplicando la distancia al cuadrado. Vamos a hacerlo con una cuentita. Si yo duplico la distancia, pero el doble de la distancia está elevado al cuadrado, entonces yo el cuadrado lo puedo distribuir en el 2 y en la d. Y esto me queda 4d cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 2 al cuadrado me da 4 y d cuadrado, bueno, no sé, pero me da d cuadrado. Entonces, cuando yo duplico la distancia, en realidad se me está cuadriplicando la distancia al cuadrado. Y como la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, o sea, es inversamente proporcional a esto, si yo esto lo estoy cuadriplicando, la fuerza eléctrica se va a dividir entre 4, va a ser un cuarto de la anterior.
Si la distancia se divide entre 3, por ejemplo, ¿sí? Si yo tenía una distancia, vamos a hacerlo con algún número más concreto. Tengo una distancia de 24 centímetros entre las cargas. Sí, esto lo voy a borrar. Cuando yo acerco un poco más las cargas, las acerco, y la distancia termina siendo 8 centímetros, que es un tercio de la anterior, bueno, ¿qué estaría pasando? Si la distancia queda multiplicada por un tercio, ¿sí? Porque la dividí entre 3, y esto está elevado al cuadrado, bueno, tendría que elevar cada cosa al cuadrado, tanto el número como la d. Un tercio al cuadrado me da un noveno, porque es un tercio al cuadrado es un tercio por un tercio por un tercio da un noveno. Un noveno de cuadrado. Es decir, que la distancia al cuadrado queda dividida por 9. Y bueno, como la fuerza eléctrica es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, si la distancia al cuadrado queda dividida por 9, la fuerza eléctrica se multiplica por 9. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá va a haber una cierta fuerza de repulsión. Ahora, una vez que las voy acercando, esa fuerza empieza a aumentar cada vez más. Si la distancia termina siendo dividida por 3, la distancia al cuadrado termina siendo dividida por 9, y por lo tanto, la fuerza eléctrica termina siendo 9 veces más grande. ¿Sí? Entonces va a ser una fuerza bastante grande comparada con la anterior. Y esta sería la manera de analizar qué es lo que sucede con la fuerza si las cargas o la distancia van cambiando. Sé que tal vez fue un poco en el aire, pero bueno, cualquier cosa tiene el video para verlo varias veces. Y lo mismo que hicimos acá, lo mismo que hice acá con palabras, ustedes ahora lo van a hacer con algunas actividades que les dejé. No es un tema tan sencillo de agarrarlo enseguida, entonces intenten hacer las actividades, si no les sale vuelvan a ver el video y si sigue sin salirles, obviamente tienen el foro o si no en el próximo Zoom para preguntarme, ¿sí? Bueno, eso sería todo y nos vemos la próxima.